noches, edición número 367 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Mientras ayer la Presidente, en un discurso pronunciado con motivo de la inauguración de una fábrica de electrodomésticos en Aedo, se refería con cierto desdén a quienes habían sido ministros de Economía durante la gestión de Néstor Kirchner y de ella misma, Martín Redrado y Lustó. Nos enterábamos de que el superávit comercial argentino había caído un 1.4% respecto del mes de junio. Esto se suma a todas esas variables de la economía que se vienen dando con un carácter muy fuertemente recesivo de en lo que se encuentra inmersa la economía nacional. Lo que muchos han dado en llamar estanflación, es decir, un estancamiento en la economía acompañado de una inflación que orilla el 25%. Esto ya a todas luces es evidente, no hace falta que los sabios del INDEC nos vengan a decir los números reales, porque la veracidad de este siniestro porcentaje está reflejada con los aumentos que se han concedido en las últimas horas a distintos productos de la canasta familiar, por caso la yerba, huevos, leche y tantos otros que fueron autorizados en esta suerte de estado donde la voluntad del príncipe impera sobre la ley por Guillermo Moreno. Pero me quería referir a lo que había señalado la Presidenta, que esta semana, por cierto, no nos agobió como la anterior, como la pretérita, con sus 3 cadenas nacionales. Se ve que alguien le aconsejó que así como, por un lado, había que aflojar con Scioli, porque evidentemente la gente no es tonta y se estaba dando cuenta que el hecho de que Scioli no pudiera pagar los aguinaldos en tiempo y forma se debía básicamente a que con este unitarismo fiscal que existe en la Argentina, era la nación la que no le remitía los fondos por una disputa interna, de la cual los bonaerenses pagaban el pato. Cuando vio que las encuestas le estaban dando una imagen muy negativa y cuando también esas encuestas mostraron que evidentemente el abuso de la cadena oficial saturaba, hastiaba a la población, ella decidió suspender las cadenas oficiales. No nos alarmemos ni alegremos, que no va a ser por mucho tiempo, y por el otro lado, la plata que estaba solicitando, que realmente le corresponde de la coparticipación, el gobernador de la provincia apareció. No sabemos en qué oscuro cajón estaría, de algún recoveco del Ministerio de Hacienda, pero finalmente la misma fue arrimada a las arcas fiscales de la provincia de Buenos Aires. Pero en ese acto del día de ayer, que es muy curioso, la Presidenta dijo: son la cadena del miedo, la cadena nacional de miedo y del desánimo. Ya no conforme con castigar, como lo hizo la semana anterior, enviándole la FIP a quienes piensan distinto, como el caso del empresario inmobiliario Jorge Toselli, defendido, por supuesto, no por no presentar declaraciones juradas, entiéndase bien esto, ante la FIP, sino por haber emitido una opinión que reflejaba la realidad de lo que es la economía argentina. Defendido, digo, por quien estuvo en el programa anterior, Néstor Wallenstein, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, una valentía poco vista en empresarios que muchas veces, por distintos motivos, algunos hasta podrían llegar a ser entendibles, se han dejado ganar por el miedo. Digo entendibles porque muchas veces la gente, frente a situaciones que pueden perjudicarla económicamente, prefiere arriar otras banderas. Yo no los comprendo, pero entiendo que hay gente que tiene una visión diferente de la que podemos tener nosotros, Osvaldo. Y sobre todo, digamos, cualquiera que nos conoce a nosotros sabe que no tenemos esa tesitura, expresamos nuestra opinión con bastante contundencia, pero comprendo en algunos casos, más allá de la situación personal, cuando ellos dicen que están en juego el trabajo de muchas familias en sus negocios, en sus empresas, y lamentablemente con políticas persecutorias que pueda hacer el gobierno nacional, eso se puede poner en riesgo.
O cuando representan a corporaciones y organizaciones profesionales, que está bien, porque ellas reflejan el espacio multicolor que puede tener, que tiene la sociedad argentina en buena hora. Nosotros siempre hablamos del pluralismo, del mosaico y de la diversidad ideológica. Una cosa es no expresar opiniones, digamos, de carácter político, otra cosa ya es el extremo opuesto, transformarse como muchos en aplaudidores, en una clac de estos actos que aplauden una cosa o la contraria. Ese es un papel bastante triste. Sí, realmente eso es tristísimo. Pero la presidenta dijo que era la cadena nacional del miedo y del desánimo, simplemente porque también... ¿A quién se refería? A Lustó y a Redrado. Simplemente Lustó y Redrado lo que dijeron era expresar su visión de la economía actual. Fueron ministros del kirchnerismo. Y Redrado, presidente del Banco Central. Y Redrado, presidente del Banco Central. Entonces, cuando uno ve esto, piensa nuevamente... quien alza su voz con una crítica sana es denostado desde el atril endemoniado de la presidenta. Y le agregó algo más: siempre le pido a Dios que nunca me enferme de importancia. Realmente, evidentemente sus plegarias no son escuchadas, porque si hay alguien que tiene una fuerte dosis de megalomanía, es justamente la presidenta. Quería decir algo. Sin duda, pero además no puede hablar de la cadena nacional del desánimo y del miedo. Porque no hay cadena nacional. Cuando uno expresa una opinión, como particular en el caso de estos economistas, no lo hace a través no podría hacerlo a través. Ella sí, ella usa los medios tanto del Estado como obliga a los privados a escucharla cuando se le ocurre el empleo de la cadena nacional. Es una actitud coactiva, una actitud de la que los televidentes y los oyentes no podemos escapar, salvo apagando la televisión o la radio. O sea, eso es cadena nacional. La opinión de una persona que recoge en algunos medios o no, según quieran, no es cadena nacional. Seguro. O sea, si no tienen claro esa distinción conceptual... Pero además hay una desigualdad de que ella lo hace desde su investidura de presidente, que obviamente su voz va a ser mucho más escuchada que la tuya, la mía, o la de Redrado, o la de Lustó. Y no estamos defendiendo ni a Redrado ni a Lustó. Estamos poniendo simplemente que en lo que nosotros aspiramos, a que debe ser una república, tiene que estar impregnada de más pluralismo, de que no haya esa agresividad permanente que existe cada vez que la Presidenta toma el micrófono y, sea por la cadena nacional, sea para la inauguración de una fábrica de electrodomésticos o para hacer cualquier tipo de anuncios, se encarga de denostar a quienes piensan distinto. Comentaban recién que aparentemente Víctor Hugo, en esta nueva Morales, en esta nueva faceta que tiene de propagandista ya del régimen kirchnerista, defendió el uso de la cadena nacional porque dice que es la forma de compensar a los medios hegemónicos. Pero Víctor Hugo vive una realidad ilusoria, como Alonso Quijano cuando se transformó en Don Quijote, tanto leer novelas de caballería. Basta recorrer los canales de televisión o las radios para ver que la enorme mayoría, tanto estatales como privadas, son oficialistas. ¿De qué realidad está viendo este hombre? Sí, realmente, porque uno ve los canales de aire, y los canales de aire, creo, con la sola excepción del 13 y Alguna Voz y el 11, los demás... No, el 11 tampoco. El 11, perdón, tampoco. El 13 y C5N, que todavía mantiene cierta, bueno, pero cierto pero equilibrio. En todo caso no es crítico del gobierno. No forma parte de los multimedios. Espero que no le pase como a Alonso Quijano, porque te acordás que en el Quijote decía, espero que no le pase a Víctor Hugo, desde luego, en el Quijote decía, y así de tanto leer y de tan poco comer, se le secó el cerebro. Espero que por lo menos, si lee, que se alimente bien, para que no le pase lo que le pasó a Don Quijote. La segunda reflexión que merecen estos comentarios, estos comentarios económicos, es que realmente parecería que la Presidenta ha abjurado de quien sostenían ella, su difunto marido, Néstor Carlos Kirchner, Axel Kicillof, el ministro en funciones, porque realmente creo que sigue siendo el ministro, debe ser el ministro de Economía, porque las apariciones públicas de él son mucho más contundentes que las de quien ejerce nominalmente esa función, que sacando que cuando habla por televisión esboza una sonrisa y cada 5 minutos expresa, y esto es otro tema que es para tratarlo, Osvaldo, me da muchísima tristeza cuando el ministro de Economía dice, por instrucciones de la Presidenta, por pedido de la Presidenta, por orden de la Presidenta, he hecho esto, he hecho aquello,
todo porque viene del vértice del poder político. O sea que acá es como decir, jamás va a decir porque el Congreso de la Nación lo dispuso por una norma. Y cuando uno ve que ahora se da un manotazo de ahogado sobre las cajas del ANSES, y que entonces se empieza a hablar que ese dinero que es de los jubilados, pero no solamente de los jubilados que hoy no se les cumple con el 82% móvil como determinó una ley y como fijó la Corte Suprema de Justicia en un fallo, sino que estamos afectando a las generaciones futuras, a vos, a mí me queda, estoy más cerca de la jubilación que vos, pero que están ese dinero que hemos venido aportando y que ahora a tasas ridículas se va a destinar a otro tipo de fines. Entendemos que el fin de la vivienda es algo social, que merece, no podemos ser tratados, no podemos seguir viviendo en un país con un déficit habitacional brutal como el que existe en la Argentina, porque estamos socavando un principio fundamental de un régimen republicano y democrático, que es la solidaridad o la proximidad, como le gusta decir al arzobispo de Buenos Aires, al cardenal Jorge Bergoglio. Pero se pueden realizar inversiones saludables para preservar el dinero de los... En muchos países los fondos previsionales son colocados en distintas inversiones, pero ¿para qué? Para que den una renta, para que sean lucrativos y permitan el sostenimiento y el mejoramiento de ese fondo para que atiendan a los haberes previsionales, pero no para hacer subsidios a otras actividades, porque entonces se va descapitalizando ese fondo y los que pierden son los propios jubilados. El uso que vos decís que está bien en su medida de fomentar la vivienda y algunas otras cuestiones, debe hacerse con otro tipo de recursos, no con los recursos de los jubilados, salvo que se consigan tasas que realmente sean redituables para esos fondos. Sí, pero las tasas estas son absolutamente... son negativas. Claro, yo decía, la presidenta abjuró con este tipo de actitudes de los principios que señalaba Keynes. Al imponer, John Maynard Keynes, como todos sabemos, fue un economista inglés que frente a una situación muy recesiva, como fue la Gran Depresión de los años 30, del siglo pasado, había determinado la necesidad de que cuando el capital privado, por inexistencia, como pasó en el 2002, que fue destruido todo el ahorro interno y no había la posibilidad de inversión externa, entonces que el Estado fuera el que construyera obra pública y que con esto se fuera realizando un efecto dinamizador de la economía por la potencialidad, el efecto multiplicador que produce, por ejemplo, la industria de la construcción. Pero ocurre que este gobierno está haciendo todo lo contrario. La critica a Angela Merkel porque Angela Merkel decía que para darle la plata a los griegos había que ver si los griegos gestionaban bien, auditarlos. Ella no le dio la plata a Scioli porque decía que Scioli gestionaba mal. Claro, y le mandó a Lorenzino como auditor. Y le mandó a Lorenzino como auditor. Entonces, uno ve todas estos galimatías que se hacen, como por ejemplo ahora un término que quiero que lo expliques vos, el término este que se ha acuñado recientemente, estanflación, que está reflejando la realidad del país, estancamiento con inflación. Sí, en realidad es un término que hace tiempo la economía, los textos económicos mencionan y que alguna vez la Argentina padeció. Y significa la recesión conviviendo con la inflación, lo que es un problema serio, porque en general para salir de la recesión se deben tomar medidas de impulso de la economía que a veces pueden generar cierto efecto inflacionario y para reducir la inflación se deben tomar medidas que pueden generar alguna disminución de la actividad. O sea que cuando tenés las dos patologías juntas es muy difícil recuperar esa economía. ¿Cómo se lo tendría que hacer? Mejorando la confianza, mejorando ese concepto horrible o espantoso para Kicillof, que es la seguridad jurídica, es decir, dando seguridad a las personas y a las empresas de que va a haber un horizonte de largo plazo en el que no se va a afectar sus derechos de propiedad. Bueno, todo eso parece que está fuera del manual del buen kirchnerista, con lo cual la profundización de la crisis parece inevitable, salvo que la soja ya, la super soja, que está en 600 y pico, llegue, no sé, a 2000. Sí, el manual del kirchnerista que se especializa como uno de sus apotegmas de echar la culpa a los demás. Entonces, lo que está pasando en el resto del mundo produce sus consecuencias en la Argentina. Y hay que decir la verdad, con la soja al precio que está
con una sequía fenomenal, que es justamente la causante de que la soja haya trepado esos valores que está padeciendo Estados Unidos. Evidentemente los problemas que tenemos nosotros son los problemas que hemos generado internamente, no es la consecuencia que el mundo se desplomó. Además se cayó, como han dicho algunos, lo hizo con mucha puntería, justo sobre la Argentina. Exactamente. Porque países vecinos que tienen situaciones similares en cuanto a que exportan materias primas, están creciendo, quizá no a las tasas de los últimos años, pero no están en recesión, no tienen inflación, por ejemplo. Seguro. Un economista importante me señalaba que acá nosotros nos estábamos quejando porque le estaban prestando los organismos internacionales a España el 14% y a nosotros nos pretendían cobrar el doble de tasa de interés. Y es lógico porque España no cayó en el default y nosotros sí. Pero bueno, mientras sigamos echándole la culpa a los demás, vamos a tener que estar pagando nosotros nuestros propios errores, porque primero, para solucionar un problema hay que reconocer la gravedad del mismo. Y este tema se vincula también con el que vamos a tocar en el próximo bloque, que es el de la seguridad, que como la inflación ya dejó de ser una sensación. Mejor dicho, nunca lo fue, pese a que Aníbal Fernández nos quiso hacer creer lo contrario. Pausa. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Vos podés ser VIP o ser VIP con Belanda. Y eso es ser más VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Algunos mensajes de la semana pasada, Nilda Yáñez de Caballito nos decía con motivo de lo que estábamos tratando y que habíamos señalado en el bloque anterior, que en la Argentina hoy no hay libertad. Aida Pedernera de Campana, que las cárceles para los presos políticos son realmente Guantánamo. Silvia Bustos Camanilla, como siempre, nos felicita por el programa, al igual que Clara de Villaluro. Después otros mensajes más que les pido por favor que señalen por lo menos el nombre de pila y el lugar donde viven, donde habitan, para que nosotros lo podamos pasar al aire. Miguel Silva de Bernal estaba muy preocupado por los contratos hipotecas en vía de ejecución que están en dólares y que realmente se ofrecía para buscar una solución a este problema. Y también Pía Venegas Cáceres, que nos mandó también muchos saludos y que nos felicitaba por el programa. Y hoy tenemos un espectador que está fuera de cámara, que ha venido a acompañarnos, porque hoy justamente cumple 9 años y que es Osvaldo Pérez San Martino Jr., Osvaldito. Muy feliz cumpleaños. Y nuestros invitados de este bloque son el reverendo el padre Rodolfo Arroyo, que es el cura párroco de la iglesia El Buen Pastor, que queda en la calle Aranguren en el 600, y Viviana Pellegrini, que es la presidente de la Asamblea Caballito de Pie. No la presidente, sino la integrante solamente. La integrante no solamente. Tenemos presidente. Me parece muy bien. Así evitamos usos indebidos de la cadena oficial. No tenemos tantos cargos, exactamente. Y esto viene a colación de que justamente hace muy pocas horas el secretario de Seguridad, que realmente viene a ser como el caso de Kicillof, el ministro de Seguridad en funciones, Sergio Berni, había señalado que en la ciudad de Buenos Aires no había problemas de inseguridad. Primero dijo Aníbal Fernández hace un tiempo que en la ciudad, en el país en general, había una sensación de inseguridad. La sensación no era tal, sino que es real, fue y es real y será hasta que no se tomen medidas de fondo. Y justamente esta ola de inseguridad no se detiene ni siquiera frente a templos religiosos. Y por caso, mientras hace unos domingos atrás el padre Rodolfo estaba oficiando la misa dominical en la iglesia del Buen Pastor, lo estaban robando.
¿Fue así? Así fue. Me di cuenta después. Terminada la misa, cuando fui a la casa parroquial, encontré todo muy normal, salvo la perra que estaba, tengo una perra que es bastante guardiana y también muy sociable. Estaba un poquito como tranquila. Me extrañó, pero no fue una cosa tan extraña. Seguí adelante, fui a mi habitación y cuando voy a mi habitación ahí encuentro la puerta rota, la mía, la de otro sacerdote que ahora está en un curso en Brasil, el padre Ignacio Copelo, que estuvo como misionero en África 22 años y ahora va para otro lado de África. Pero antes está haciendo un curso, está cubriendo a otro sacerdote. Bueno, las dos puertas rotas, forzadas. Entonces eso me impresionó mucho, es la primera vez que me entra gente. Entonces llamé por teléfono a la sacristana, le dije, mire, yo me quedo acá porque está todo revuelto, usted traiga todo lo que me tiene que traer de allá de la sacristía, etc. Y cuando vienen ellos se dan cuenta que por la medianera que da del patio de juegos de los chicos, de donde juegan al fútbol, hacia mi patio chiquito interno, se metieron rompiendo el alambre tejido. Y por una ventanita de 80 por 25, que después me enteré la medida porque vino la policía a medirlo, a sacar fotos, a verlo de balística. Y bueno, y ahí me di cuenta que me robaron todo el efectivo, parte de dinero mío, de la parroquia, de un locro que teníamos al día siguiente, era 8 de julio esto, domingo 8 de julio, el día siguiente teníamos un locro. Parte de Cáritas, que siempre tengo a mano por cualquier cosa que aparezca, y el celular. Y todo revuelto, por supuesto. También la habitación del padre Ignacio, todo revuelto. Ahí no llegaron a robarse cosas que él tenía, gracias a Dios. ¿Esto le encuentran alguna vinculación con el hecho que se reuniera la Asamblea Caballito de Pie a tratar temas de inseguridad en la iglesia, en la parroquia? Absolutamente. Nosotros le damos una doble lectura a esto. Una es una intimidación clara, absoluta, a que nosotros nos reunimos justamente en la parroquia, y la otra es nuevamente destacar el nivel de inseguridad que se vive en Caballito, que mientras el párroco de una iglesia está dando misa, hubo un trabajo de inteligencia hasta en el hecho de haberse dado a la perra sabiendo que si no iba a ladrar, iba a llamar la atención. Es decir, desde ya que fue algo directo hacia Caballito de Pie. Ustedes nos comentaban antes del programa que había una zona en particular de Caballito que prácticamente era una zona liberada. Lamentablemente Caballito confeccionó su mapa del delito con la colaboración de todos los vecinos que hicieron sus denuncias, y en 15 días se hizo un trabajo muy grande. En 15 días ya teníamos 130 denuncias y cuando armamos el mapa vimos algo bastante difícil de creer, y era que Caballito tenía en su mapa absolutamente toda la gama de los delitos, toda. Tenemos muertos, tenemos violaciones, tenemos desarmaderos, tenemos narcoprostitución, robos de todo tipo, arrebatos, todo. Particularmente hay zonas calientes también. Una, por ejemplo, nos llamó muchísimo la atención, es solo 2 cuadras, Avenida La Plata, entre el Formosa y Rivadavia, son solo 2 cuadras. Sí, conozco bien, viví ahí 28 años. Bueno. En Muñiz, entre Agrelo y México, que son la continuación de Formosa y Guayaquil. Exactamente. Sagrado Corazón. Sagrado Corazón, bueno, mi hermana estudió en el Sagrado Corazón. Bueno, en una de esas 2 cuadras también está una de las cadenas de cines, por lo tanto es una zona muy transitada, y en 15 días hubo 25 robos entre comercios y casas de familia. Y una zona bien comercial, ¿no? Sí, y podemos densamente hablar, poblada, ¿no? Y densamente, es comercial y de mucha poblada, vivienda también, porque hay sí. mucho edificio. Casi podemos estar hablando de zona liberada, porque si no yo, digamos, no sé cómo llamarlo.
También en la zona de Parque Rivadavia, es una zona que también se cometen gran cantidad de delitos. Tenemos muchas casas tomadas en Caballito, con desarmaderos. Es terrible. Ahora, con ese mapa del delito que lo presentamos, porque lo que tiene que quedar muy en claro es que Caballito de Pie es una agrupación vecinal no partidaria. Y que es como debe ser. Que es como debe ser. Y nos pareció un buen marco para darle a este sentido no partidario hacer nuestras asambleas en una iglesia. Por supuesto que sí está abierto a todas las religiones. Y bueno, a nosotros, particularmente a Caballito de Pie, le pareció indignante que el padre Arroyo haya pasado por esta situación, ¿no es cierto? Porque más allá de que fue un acto hacia nosotros, el damnificado directo fue él y su parroquia. Y menos de un mes antes había intentado robar, rompieron también una puerta que va de la iglesia a la secretaría, toda la puerta de la secretaría, el 12 de junio. 12 de junio. Una pregunta, ustedes aparte, no solamente veo que tienen una preocupación muy seria en todo lo que se relaciona a los hechos delictivos, sino también el tema de la prostitución, el tema de la trata de mujeres, trabajo infantil, sí, tema de venta de drogas. Estamos muy, digamos, nosotros pedimos ayuda en su momento. Éramos un grupo de vecinos, sinceramente, sin saber cómo manejar todo esto, y pedimos ayuda a la organización La Alameda, que es una fundación con 10 años de trayectoria justamente en la búsqueda de todo ese tipo de cosas que usted dijo. Y ellos son los que nos ayudaron justamente a organizarnos y a presentar este mapa del delito ante 10 organismos entre nacionales y de la Cava que tienen que ver con la seguridad. ¿Esto no lo ha amedrentado para seguir realizando las...? No, para todo nada. Lo contrario. Yo creo que, como dice Viviana, un poco es por todo esto, ¿no? Que estamos haciendo... Y dando un lugar para los reclamos, porque no es un lugar para venir a criticar, a decir lo que deberían hacer. Nosotros en varias reuniones dijimos, no tenemos idea de lo que hay que hacer con la seguridad, pero sí presentamos la situación como está, ¿no? Para comunicarse con la Asamblea Caballito de Pie. Para comunicarse tenemos un Facebook, Caballito de Pie, y tenemos nuestro mail, caballitodepie@gmail.com. Por favor, toda denuncia, todo comentario, que se acerquen. Ya duplicamos la cantidad de denuncias y vamos por una segunda presentación a las autoridades. Me parece muy bien porque, como siempre hemos dicho nosotros desde la función pública, para terminar con este flagelo que es la violencia y la inseguridad, se debe hacer con un enfoque multidisciplinario y la participación ciudadana es fundamental. Realmente es saludable que el secretario de Seguridad haya tomado noticia que, como dijo bien Rodríguez Larreta, el jefe de gabinete, la seguridad es la obligación principal que tiene la Policía Federal. Por eso fue creada en la Ciudad de Buenos Aires, desde luego. Nos retiramos, nos vamos hasta el próximo programa, si Dios quiere. Chao.